De manera hay que empezar todos los días con mucha energía positiva y así sea filosofando a lo Einstein. Si me levanto. De todas maneras, aprovechando los que somos los pájaros madrugadores, los early birds, puede que sea el primer satélite creado por el hombre, de la época de los 60 y punto. Los invito a que bajemos el documento, la última versión, le vamos dando una miradita, ya empezamos a estudiar ya el último movimiento curvilíneo de interés inmediato, que es precisamente el movimiento parabólico, del cual ya hicimos brochazos muy especiales en la última web conference. Entonces la invitación es a que en este momento vamos abriendo ese gran documento. Ya comencé a redactar la última etapa que se llama precisamente provocación físico-matemática, para los que quieran ir aceptando el reto. Entonces en un rato creo que subo la, bienvenido Alex, la próxima versión, para que tengan un reto y vayan trabajando. De hecho, algunos de esos problemitas los puede servir también para profundizar en sus bitácoras. Dicho sea de paso, recuerde que ya plazo máximo el domingo 7 de marzo de este año para subir la bitácora. Recordemos que el espacio lo abro en la IUE interactiva aproximadamente el jueves, con el fin de que no tenga ninguna presión de tener que montar antes. O sea, solamente ahí, o sea, van trabajando tranquilo. Desde que la última parte de la bitácora es lo que estudiamos el lunes, que es básicamente profundizar en algunos problemas de movimiento parabólico. Hoy estamos precisamente, estaremos desarrollando estos temas y será parte del espectáculo de la próxima hora. Entonces los que estamos ya de pájaros madrugadores, vamos a comenzar a mirar nuestros documentos y confío que ya lo tengan abierto en este momentico. De hecho, vamos a recibir a Camilo. Entonces vamos a retomar la charla anterior. Aprovechemos que los pájaros madrugadores ya están comenzando a madrugar. Les decíamos en la charla anterior, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo el documento. Sin Señor. problema. Muy bien, listos. Entonces, mientras el auditorio sigue llegando y el bus de la institución va arribando, entonces les recuerdo comerciales importantes. En, digamos, desde épocas muy milenarias, primero se enfrentaba el hombre en las guerras, el famoso cuerpo a cuerpo. Digamos, habían grandes entrenamientos desde las escuelas romanas, desde la escuela de Esparta, por ejemplo. Eh, y recordamos guerreros famosos desde la antigüedad, ellos, por ejemplo, el famoso Genghis Khan. Y alguna vez alguien, digámoslo así, empezó a utilizar, por ejemplo, cerbatanas, por ejemplo, flechas. Entonces el concepto cambió significativamente. El concepto de guerra cuerpo a cuerpo se desplazó por completo. Y empezamos a utilizar artefactos, las famosas catapultas de los vikingos, de muchos guerreros, eran clásicas. Había que destruir una puerta para entrar a un castillo. Entonces disponían de grandes materiales, grandes bolas. Muchas de ellas parecían simplemente rocas.
Posiblemente muchas fueron fabricadas. Hemos visto en muchas civilizaciones algunas de esos dispositivos. Literalmente eran proyectiles. Más modernamente, pues el hombre aprendió, por desgracia, a lanzar bombas sobre la población civil. Como dije en la charla anterior, pues ahí son bombas gravitacionales. O sea, juega mucho a la experiencia del piloto. Acá, pues obviamente que el entrenamiento es significativo. Si un tipo suelta una bomba, pongamos de estilo granada, de 40 millones de pesos, y no da donde él calculó que debería dar, eso es una pérdida muy grande. Recuerden también que han habido grandes sacrificios humanos en poblaciones civiles cuando algunos aviones soltaban literalmente bombas gravitacionales sobre grupos enemigos. Y ocurrió que muchas veces por un mal cálculo no cayó sobre los implicados, sino que se desvía y cae, por ejemplo, sobre un pequeño caserío. En Colombia pues tenemos varios casos de esos, en esas guerras intestinas de nuestros países latinos. Que la bomba gravitacional es simplemente jugar a la experiencia y a los cálculos de las fórmulas que vamos haciendo, más una corrección con la resistencia del aire. Por eso el concepto de bomba gravitacional, pues digamos que ya se debate mucho. Ahorita los países más industrializados, los más avanzados, los más guerreros, ya utilizan bombas inteligentes. Les decía en la charla anterior, son bombas disparadas con control de rayo láser que, ya digamos así, el error es muy poquito. La posibilidad de acertar es muy grande. Y recordemos, por ejemplo, las grandes guerras como las guerras del Golfo, en los cuales ya ni siquiera hay una guerra de enfrentamiento de soldados. A la historia que precisamente en poco tiempo Estados Unidos perdió básicamente una decena de hombres, cuando los iraquíes perdieron más de 100.000 personas. Este tipo de situaciones es normal cuando uno se enfrenta a un ejército tan poderoso, pues que son guerras que carecen de sentido. Una guerra de estas, que son guerras con mucha tecnología, digamos aviones F, casas de la familia de los Fs, capaces de volar a más de 4.000 kilómetros, con grandes dotaciones. Entonces no es muy saludable un enfrentamiento, no es razonable, diría yo. Desde el punto de vista físico, este es un movimiento compuesto, por el momento, en dos ejes. ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa en el eje Y? Generalmente digo, o voy a pensar que sería el eje Z. Depende de cómo lo tomo. Como detalle muy importante, dijimos siempre que hay dos movimientos presentes y simultáneos. Hay un movimiento horizontal donde no hay aceleración y es un movimiento rectilíneo uniforme. Y hay un movimiento uniformemente variado en la parte vertical donde siempre actúa la gravedad. Es decir, yo no tengo forma de eliminar la gravedad. Así usted se meta al baño, se meta en la montaña, se meta a una cueva, donde usted, ahí está la gravedad, porque la gravedad es consecuencia de la masa. Entonces ahí tenemos ese detalle representativo. Verticalmente siempre está la gravedad, siempre hay una aceleración, hay una fuerza que obliga a los cuerpos y a las cuerpas a descender hacia el centro de la Tierra. Entonces, por esa razón, en el eje vertical siempre vamos a tener un cambio significativo de la rapidez. En todo movimiento parabólico se manejan varios elementos. Ello está normalmente, pues hay que tener una rampa de lanzamiento. Hoy en día, pues en las guerras no convencionales o más convencionales, se dispone de carros estilo cama baja, los cuales se puede tener una plataforma móvil de lanzamiento. Entonces ahí empiezan a aparecer dos conceptos muy importantes. Con qué rapidez se lanza y con qué ángulo se lanza. También se llama ángulo de tiro. Es obvio que si yo lanzo con un ángulo de 0 grados, pues el proyectil se va derecho y sería una pérdida muy lamentable. Si lo lanzamos con un ángulo de 90 grados, quien tiene que correr soy yo.
porque la bomba me quedaría a mí mismo. Entonces los dos ángulos extremos serían 0 y 90 para que no se dé un movimiento parabólico. Ahí necesitamos pues como otro avance. Bien, en la siguiente figura les recuerdo que si tengo una velocidad de lanzamiento, que sería pues como la velocidad inicial con que lo lanzo, 100 kilómetros por hora, 200, pues dependiendo de quién lo va a lanzar. Si los vikingos de Olafo, si lo van a lanzar emulando el siglo XV o el siglo X, o si se va a lanzar con la tecnología del siglo XXI. Independientemente de eso, siempre hay dos componentes. Pero hay una componente horizontal y una componente vertical. Y recuerden mi mensaje. Mi mensaje es muy sencillo. Lo acostado es con coseno y lo parado es con seno. Entonces ahí tenemos la grafiquita. B sub 0x, obviamente será B sub 0 coseno. B sub 0y corresponde a B sub 0 seno. Y las relaciones de Pitágoras y de tangente a la menos 1 se siguen cumpliendo. Cuando decimos tangente a la menos 1, estamos utilizando acostado, parado, sobre acostado, que nos da el concepto de pendiente. Y la suma de los catetos al cuadrado corresponde a la hipotenusa al cuadrado. Si le sacamos raíz a la hipotenusa, que sería b sub 0, tenemos eso. Entonces, con el fin de recordar que todo vector tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Entonces, a raíz de eso, entonces hago un comercial importante, donde precisamente vamos a profundizar en ese concepto. Entonces dice nuestro corresponsal acá, la velocidad en el eje X, que es precisamente b sub x, se me olvidó ahí, la representamos por... Aquí hay algo, como les he dicho siempre, en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme. O sea que b sub x siempre será b sub 0x. O sea, siempre será b sub 0 coseno. Siempre. Ese no va a cambiar. ¿Quién es la que va a cambiar? Va a cambiar la componente y. Pero recordemos, la componente y dice, es la velocidad, pero pues mirando, pues el compañero está perdido. En el eje Y tenemos la componente en la actual, siempre va a actuar la aceleración de la gravedad. Las fórmulas de movimiento uniformemente variado son aplicables acá porque son las mismas. Movimiento vertical siempre estará con gravedad. Entonces, la formulita era muy sencilla. Entonces, aquí es igual velocidad final, lo mismo de siempre. De la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo está subiendo? Que la aceleración es negativa, entonces es menos g. Y la velocidad inicial, pues es la componente y, que es b sub 0 seno. Por eso los coloco en amarillo. Coloco en amarillo cómo es la velocidad en cualquier momento, en el eje X. Mire que esa no depende del tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. De esa fórmula de b sub x es simplemente b sub 0 por el coseno. A cambio, tenemos que en el eje Y la velocidad sí va cambiando, porque hay una aceleración que es la gravedad que obliga a los cuerpos y cuerpas a descender hacia el centro de la Tierra. Acá se puede un poquito más esta G. Muy bien. Entonces, observen que la velocidad en Y es simplemente b sub 0 por seno menos gravedad por tiempo. Muy bien. Ahora vamos a mirar el diagrama adjunto. Ese diagrama es muy importante. Esa figura de movimiento parabólico es representativa. Observe que el lado izquierdo es simétrico con el lado derecho. Es muy importante recordar que si un cuerpo se demora 3 segundos para subir, se demorará también 3 segundos para bajar hasta el mismo punto. O sea, la simetría de la parábola también nos estimula a pensar en simetría en el tiempo. O sea, que si yo lanzo un cuerpo hacia arriba y se demora 4 segundos en llegar hasta el punto más alto, de nuevo, tardará 4 segundos en
recorrer desde el punto más alto hasta el punto donde la lancé. O sea, tanto tiempo subiendo como tanto tiempo bajando. La razón es que la aceleración es la misma. En un caso es negativa cuando está subiendo y es positiva cuando está bajando. Ese es el concepto que siempre se maneja. Es importante volver a recordar, siempre habrá un ángulo de lanzamiento, que también se llama ángulo de tiro. Hay una velocidad inicial. ¿De qué depende esa velocidad? Depende de factores tecnológicos. En este momento no debería contarlo. Tenemos cohetes intercontinentales. Los países de antes se amenazaban mutuamente y tenían cohetes que podían tardar unos 14 minutos en ir de un continente a otro. Ese tipo de cohetes sí todavía existen, estos de carácter militar y secreto. Si todavía existen, y ya voy a decir por qué tengo mis dudas, eh, están estratégicamente ubicados. Desde que, por decir algo, en Europa, Estados Unidos, tienen muchos aliados. Desde esos lugares posiblemente hay plataformas móviles, también las habrán fijas, apuntando a sus enemigos directos. De forma idéntica, la otra gran potencia, también la carrera armamentista, tendrá en sus bases amigas algunos dispositivos. Eso incluso me acuerda de una anécdota en la época de los 61 tal vez, cuando estaba el presidente John F. Kennedy, un día uno de los aviones de reconocimiento americanos descubrió que los rusos tenían unas bases militares muy avanzadas en Cuba, y los que han ido a Cuba saben de que Cuba está a 90 millas de Miami. O sea, cuando uno llega a los Cayos en Estados Unidos, casi literal se puede ir casi en lanchas. De hecho, los famosos lancheros se montaban en un neumático y arrancaban. Si lograban llegar hasta Estados Unidos, en, por el solo hecho de llegar a la playa, les daban visa. Ahorita ya el presidente Obama les quitó ese privilegio. Entonces, Kennedy llamó inmediatamente al presidente Khrushchev de Rusia y le dio plazo de escasos días para que los desmantelara o había un enfrentamiento de alto nivel. El presidente ruso era muy frío y literalmente hubo que esperar que el Soviet Supremo dictara una medida para que los desmantelaran. Llamó la crisis, ahora que la pueden leer por ahí, la crisis de los cohetes de Cuba, que puso al mundo en un momento de crisis tan grande que mucha gente temía por una guerra atómica en ese momento, que hubiera sido pues muy fatal para este curso. Posiblemente lo estaríamos dictando, que sería una grave amenaza para el conocimiento de la IUE. Por suerte no se dio, pero miren, estaban a 90 millas. En ese momento los países reconocen unas 200 millas marítimas de control de fronteras marítimas. ¿Y qué ha ocurrido? Que en la milla 201 tenemos barcos rusos, aquí se critica a las playas americanas, y a su vez, por los lados de Rusia, con seguridad a 201 millas, tenemos barcos americanos apuntando hacia allá. ¿Con qué apuntan? Ya apuntan es con ojivas atómicas. O sea, ya el peligro no es a 20.000 kilómetros de distancia, esperar que cayera un cohete intercontinental y de pronto uno podía eh, desmantelar en el camino, ¿no? Ahorita la amenaza es a 200 millas. Es que una milla mide 1.609 metros. O sea, el mundo no puede cometer errores. Un error estratégico puede desencadenar algo demasiado agresivo en este momento. Tenemos bombas atómicas suficientes para casi aniquilarnos. Dándole un dato, pues recuerden que una bomba atómica sencilla puede producir 1.000.000 de grados. Y una bomba atómica puede producir casi la temperatura del Sol, una bomba de hidrógeno nuclear. Siempre confiamos de que esto no va a Profe, ocurrir. y Por, las bombas de fusión, ¿eso qué es? bueno, después le toco el tema. Hay unas bombas extras que son las bombas de neutrones, las bombas de fusión. Después les hablo que no son inteligentes. Pero a través de
lanzarlas a través de tecnología láser se puede convertir en eso. Ahorita les hablo porque todo este tipo, incluso las bombas convencionales que se trabajan, por ejemplo,